Hay un lugar en el mundo prohibido para la humanidad. Hay una zona silenciosa, inhóspita y fantasmal a la que se le llama área de exclusión y donde ningún hombre podrá vivir en los próximos 24.000 años. Un sitio en donde la soberbia humana, nuestro deseo de controlar la naturaleza y sus fuerzas, estuvo a punto de llevarnos a un verdadero cataclismo. La central nuclear de Chernóbil explotó en tiempos de la Unión Soviética, pero sus efectos todavía se notan y se notarán. Miles de muertos, toda una comarca devastada y abandonada, filtraciones constantes de radioactividad. En Chernóbil la naturaleza se ha comido ciudades y aldeas enteras, y la amenaza invisible de la radiación se percibe a cada paso. Por eso este lugar es conocido como la zona de alienación. La antigua Unión Soviética solo les dio las gracias y una medalla que representaba una gota de sangre atravesada por rayos alfa, beta y gamma. En la actual Ucrania, sin embargo, son considerados héroes. Son los que con su esfuerzo y su sacrificio salvaron al país del invierno nuclear. Estos ancianos nos reciben orgullosos de estar todavía vivos y de ser conocidos como los liquidadores. Por la mañana me dijo un amigo que la central había explotado. Y yo le dije, eso no es posible. Cuando estudiamos nos enseñaron que la posibilidad de que hubiera un accidente nuclear era una entre 1.000.000. El autobús llegó con media hora de retraso y nos extrañó. Cuando llegamos enfrente del bloque 4, a 100 metros del reactor reventado, nos dimos cuenta de lo que pasaba. Cuando llegué a la central, la escena era dantesca. Todo el que estaba allí trabajando estaba arriesgando su vida. Era muy peligroso. Murieron muchísimos soldados. Y recuerdo a alguno de los generales que decía, por lo menos en Afganistán sabemos contra qué luchamos, quién es el enemigo. Pero aquí luchamos contra la radiación, no la vemos. Es difícil encontrar en Kiev, la capital de Ucrania, de hecho es difícil encontrar en toda Ucrania a alguien que no guarde un recuerdo funesto del accidente de Chernóbil. Tampoco es difícil encontrar testimonios en Rusia, en Bielorrusia o incluso en Polonia o Rumanía, porque la explosión de la central nuclear en 1986 lanzó sus isótopos radiactivos hacia media Europa, pero especialmente a los países más cercanos a Ucrania. Preguntes a quien preguntes, todo el mundo guarda memoria de aquel año. Todo el mundo conoce a alguien afectado o a alguien movilizado en aquellos días, de la manera voluntaria que se hacía en los tiempos de la Unión Soviética para luchar contra la radiación. El gobierno de Ucrania ha reconocido a más de 2,5 millones de personas el estatus oficial de afectados por el accidente de la central nuclear de Chernóbil, prácticamente el mismo número de habitantes de Kiev. Se reconocen los afectados, sí, pero sobre las víctimas, sobre los muertos, nadie se pone de acuerdo. Estos son los hijos de los que llamamos mitigadores, o hijos de familias que vivían en las zonas más contaminadas por la explosión. Sus cromosomas sufrirán ciertas alteraciones debido al accidente. El tema es saber qué ocurrirá con la siguiente generación, con los nietos de Chernóbil. Es difícil predecir ese futuro. Casi 30 años después del accidente podríamos decir que estamos en ese futuro, pero sería engañarnos. Si los nietos de Chernóbil, los hijos de esos niños, sufrirán malformaciones congénitas u otro tipo de trastornos, está por ver. El primer informe científico, avalado por la ONU y su Comité sobre los Efectos de la Radiación Atómica, habló solo de 30 muertos por el accidente. El segundo informe ONU, hecho por la Organización Mundial de la Salud, reconocía ya un total de 9.000 fallecidos, casi todos de cáncer. Es decir, las Naciones Unidas pasaron en 5 años de encontrar solo 30 muertos por los efectos de Chernóbil a creer que podían ser unos 9.000. Informes obviamente refutados por organizaciones como Greenpeace, que elevan a 90.000 las muertes por cánceres derivados de la precipitación radiactiva. Al principio, la nube radiactiva se extendió hacia el norte.
hacia Bielorrusia y todos los países bálticos. Pero en los siguientes días cambió y se dirigió hacia otros lugares. ¿Incluido España? Sí. El Museo de Chernóbil no hace concesiones. Dibuja en todo momento una visión apocalíptica de la tragedia y el visitante parece entrar en una especie de casa del terror donde los silbidos del viento radiactivo se mezclan con los inquietantes gemidos de los medidores de radiación. Las fotografías de esa generación Chernóbil han sido dispuestas de forma metafórica como un óvalo, la misma forma que tenía el reactor número 4, el que explotó en la central nuclear. ¿Cuántos liquidadores hubo? Se calcula que unos 600.000. Ten en cuenta que hablamos de todos los que trabajaron durante los 5 años siguientes al accidente. El 20% de los liquidadores ucranianos han muerto por diferentes enfermedades derivadas del accidente. Eso supone unos 75.000 muertos más o menos. Sí. Una simulación permite hacerse una idea de lo que era la central de Chernóbil, el orgullo de la tecnología soviética antes y después de la explosión. Todavía se sigue debatiendo si fue un fallo de diseño, una imprudencia de un operario o una decisión de un ingeniero que no quería cuestionar una orden directa de Moscú. El caso es que el reactor número 4 explotó y liberó a la atmósfera toda una letal carga de vapores radioactivos. No fue una explosión nuclear, sino una explosión del vapor acumulado por una sucesión de negligencias. Se calcula que sus efectos fueron parecidos a los del estallido de unas 500 bombas, como las lanzadas en Hiroshima. Los primeros días me acuerdo de que todo el mundo vomitaba. Yo conducía una excavadora y solo me dejaron trabajar 5 días. Me tocó estar a solo 100 metros del reactor. A sus 76 años, Yakov recuerda perfectamente cómo fue movilizado para ir a trabajar a Chernóbil, cómo se convirtió en liquidador. Por aquel entonces era un operario más de las obras del metro de Kiev. Y es que la mayor parte de los liquidadores no trabajaban más de una semana seguida. Los soldados, obligados a subir a desescombrar el techo, la zona más contaminada, solo estaban 5 minutos trabajando. 5 minutos al día con la promesa de evitar 2 años de destino en la guerra de Afganistán. Desde hace unos pocos años, casi todos los liquidadores cobran una pensión como víctimas de unos 700 euros, que casi dobla el sueldo medio de Ucrania. Están contentos. Muchos de ellos, sobre todo los que eran empleados en la central nuclear, viven ahora aquí, en Slavutich, una ciudad completamente nueva, levantada a 50 kilómetros de Chernóbil y que sirvió para acoger a todos los habitantes de Pripyat, la ciudad que estaba junto a la central y que tuvo que ser abandonada para siempre. Salvo los más jóvenes, aquí en Slavutich nadie tiene recuerdos de su niñez. Este es el carnet de liquidador. ¿Tu mujer, Billy? Sí. El carné de participante en la liquidación de la avería en la central nuclear de Chernóbil. O sea, es como un título. Billy Bandowicz prefiere que le llamemos Vila, como le llamaba su difunta mujer, también empleada en la central y también liquidadora. ¿Crees que tu esposa falleció directamente por haber trabajado durante las labores de liquidación en Chernóbil? Sí, estoy seguro. Todos los liquidadores sufrimos una exposición enorme a la radiación y yo estoy convencido de que murió de eso. Seguro. Hay en Vila una profunda tristeza cuando recuerda a su mujer. Este anciano, que cobra ahora una pensión de invalidez, sin embargo no se queja y contempla aquellos años con el estoicismo del viejo patriota que hizo lo que debía. Una cosa era mi empleo en Chernóbil y otra mi tarea posterior como liquidador. Desde ese momento me convertí en víctima de accidente de trabajo. Cuando Vila se va, nos quedamos con la sensación de que necesitaba hablar. De que no ha quedado con nosotros para contarnos batallitas de abuelo liquidador, sino que quería reivindicar la memoria de aquellos que murieron por hacer lo correcto, como su mujer, como muchos de sus amigos. En esta ciudad, en Slavutich, una ciudad casi soviética, limpia, ordenada, segura, sus habitantes se perciben como una casta de héroes. Son aquellos que salvaron al mundo del desastre nuclear. Sus padres, sus hijos, pagaron ese sacrificio con vidas, con evacuaciones, con exilios interiores, con depresiones. Pero Chernóbil, todavía hoy,
sigue dejando consecuencias. Igor Kirilchuk ha estado muchos años haciendo informes para Greenpeace y actualmente trabaja en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Sí, me dice, hay muchos ríos contaminados en el mundo, pero que contengan partículas radioactivas como este, hay pocos. Al menos 12 regiones del país están contaminadas y sus habitantes padecen altas tasas de cáncer, sobre todo de estómago en los adultos y de tiroides en niños. Como veremos, la lluvia filtra la tierra radioactiva en Chernóbil y ese agua llega a las capas subterráneas, que a su vez desaguan en el río Pripyat, que es un afluente de este río, el Dnieper, que desemboca en el Mar Negro. Las formas que ha tenido la radiación emanada de Chernóbil de llegar a millones de personas han sido numerosas: vientos, lluvias, ríos, cadena alimenticia. Los informes de Greenpeace elevan a casi 3 millones el número de víctimas afectadas directamente por el accidente, de las que aproximadamente unas 500.000 podrían fallecer a lo largo de todos estos años. Como el propio Kirilchuk reconoce, se trabaja siempre con estimaciones más o menos fiables, pero con muy pocos datos reales. Sí se sabe, por ejemplo, que desde 1991 el nivel de mortalidad en la zona supera el de natalidad, pero los números de los diferentes informes no coinciden, y no lo hacen porque las estadísticas se manipularon desde el principio. Sí, es cierto. En los primeros años, los médicos tenían prohibido escribir en sus informes diagnósticos que la enfermedad del paciente estaba relacionada con el accidente de Chernóbil. Yo estuve internado en un hospital en Moscú y allí todo el mundo sabía que el gobierno había ordenado a los médicos no vincular las muertes de gente de Chernóbil con la radiación. Los médicos debían justificar los fallecimientos con otras enfermedades previas del paciente, pero en ningún caso con el accidente. Cada año, aquí en Slabutich, están muriendo 30 o 35 personas de las que participaron en la liquidación. Desde luego, todos nosotros estamos en ese grupo de riesgo. Según datos oficiales del propio gobierno ucraniano, en los últimos 10 años la cifra censada de mitigadores ha descendido en un 24%, es decir, que la primera oleada de liquidadores, en su mayoría hombres jóvenes, están muriendo lentamente. Ya han pasado 26 años de la explosión, pero me acuerdo que en el 2001, cuando dejé de trabajar, me fui a hacer un chequeo médico. No había ido al hospital en todo ese tiempo y recuerdo que los doctores se miraban entre sí, se llamaban y me señalaban con el dedo, como si yo fuera el último mohicano. En el verano del 2012 España se proclamó campeona de Europa ganando por 4-0 a Italia en este estadio, el Olímpico de Kiev. Pues bien, a 125 kilómetros al norte hay un lugar prohibido, una zona en la que probablemente la humanidad no podrá vivir en 24.000 años. Le llaman la zona de exclusión. Llegar de la capital, Kiev, a las inmediaciones de Chernóbil lleva casi 3 horas. 2 de ellas son para salir de los atascos de la ciudad y la otra para ir percibiendo cómo la carretera empieza a vaciarse hasta quedarnos solos. Cómo el paisaje va cambiando. Desaparecen los pueblos, los animales, las tierras de labor y te vas encontrando rodeado de campos yermos, de espacios abiertos donde no hay rastro humano, de arboledas intrincadas que dejan de ser bucólicas para dar miedo. Y nos miramos excitados porque estamos entrando en Chernóbil. Y nos estremecemos, porque estamos entrando en Chernóbil. Y entonces, el coche para. Bueno, comienza la zona de exclusión.